Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Alan Martínez Velázquez y soy estudiante de la Universidad Tecnológica de Querétaro, en el tercer cuatrimestre de Ingeniería en Tecnologías de la Automatización. Y el día de hoy voy a presentar el proyecto de un controlador PID para controlar la posición angular de un motor. Eh, bueno, para empezar, eh, he de decir que el motor que estoy utilizando aquí es aquí se pueden ver los pines de conexión, GND. Es un motor con encoder de cuadratura. Tenemos el encoder de la fase A, la fase B, el GND del encoder, la alimentación del encoder que es a 5 volts y el motor que va de 6 a 12 volts. En este video se trabajará a 9 volts. Bueno, el motor eh, dice que se producen 22 pulsos por cada vuelta del motor. Sin embargo, el motor tiene una caja de engranes en una reducción 1 a 34, por lo cual se tienen en total 148 pulsos por revolución. Entonces esto es a considerar en la interfaz de usuario, así como en la programación del microcontrolador, que en este caso vamos a usar Arduino. Bueno, comenzaré explicando la interfaz, después el código en Arduino y al final el código de la interfaz de la BIM. Bueno, aquí se tiene la interfaz. eh, Aquí se puede elegir el número de puerto serial que vamos a utilizar para la comunicación. Se va a poder guardar todos los datos que se estén leyendo, como el tiempo, la posición actual, el set point, el error, entre otras cosas, el botón de salvar. Y de esta parte tenemos la interfaz de usuario para controlar el motor. En el modo automático es el modo en el que el PID está activo. Se pueden elegir las tres constantes, KP, KI, KD. Aquí mismo se lee el mensaje de error y nosotros podemos cambiar el set point con esta rueda. En el modo manual, nosotros podemos seleccionar el cycle duty que puede tener el motor para moverse. Eh, en este caso va de 0 a 255 por ser una resolución de 8 bits. Un motor para decidir si se gira en sentido horario o sentido antihorario. Y el botón de Move, que mientras esté presionado el motor se va a mover en la posición y a la velocidad que le digamos según el cycle duty. Eh, Aquí se puede ver la posición angular actual, es decir, la posición que se recibe por medio de los pulsos del encoder, el cycle duty que se está ejecutando en ese momento en el microcontrolador, y una gráfica de posición versus tiempo en el cual vamos a poder visualizar la posición angular actual y el set point que nosotros le estaremos indicando en el dado caso de que tengamos el modo automático, es decir, el PID activo. El botón de emergencia para que al momento de presionarlo se detenga el motor en esa posición donde está y no se mueva hasta que se vuelva a desactivar. Y pues nuestro botón de stop para parar el instrumento virtual. Bueno, una vez especificado esto, que se tiene el modo automático y manual, voy a pasar a explicar el código en Arduino. Bueno, aquí simplemente estamos utilizando la librería Timer1 para crear una interrupción por tiempo, que esta va a ser cada 5 milisegundos para ejecutar el PID. Bueno, aquí tenemos las variables. Se le pone volátil a todas aquellas que van a ser modificadas o leídas dentro de una interrupción para que se guarden en la memoria RAM. Por aquí tenemos la variable que determinará si otra interrupción externa, que será la del encoder, se lee por flanco de subida o flanco de bajada, rising o falling edge. Una variable tipo entero, con signo, para almacenar los pulsos que se están leyendo del encoder. Y por acá tenemos las variables del PID, que serían el set point, el error anterior, la parte derivativa, integral, integral anterior, eh, U, que este vendría siendo la salida del PID, y el bias, que vendría siendo una corrección, pues un motor eléctrico no empieza a moverse cuando nosotros le inyectamos un cycle duty de 1, sino que empieza a moverse después para pues vencer el momento. En este caso, para nuestro motor ya probado, este bias es de 30, es decir, a nuestro cycle duty, o sea,
la función u que vamos a sacar del PID se le agregarán 30 para que el motor se pueda mover. Se tienen las variables kp, ki y kd que se pueden cambiar de acuerdo al instrumento virtual en el view. El volátil float, que va a ser el tiempo de muestreo, en este caso se ha determinado de 5 milisegundos, es por eso que es .005. Y se prosigue con las variables del PWM. El PWM se va a ejecutar en el pin 8, en este caso estamos utilizando un Arduino Mega. Y una variable de tipo entero para el cycle duty. Se procede con las variables de comunicación serial, estas prácticamente son de tipo string. Bueno, estas variables enteras para pasar los pulsos a TX, que van a ser los pulsos transmitidos, y el cycle duty TX, que también va a ser transmitido. La cadena de caracteres datos TX, que son los datos que se van a transmitir al LabVIEW. String de cycle, que va a ser la variable que albergue en el formato string el cycle duty. La variable el array char de tipo char, datos rx, o sea de receive data, que va a ser de una longitud de 19 elementos, y una variable tipo float para recibir los grados provenientes de LabVIEW, que en este caso se ha determinado que el set point vaya de 0 a 360 grados. Bueno, estas se inicializan en 0 y se va a proceder primero a explicar el void setup, en el cual se configura el setup de Arduino. Se especifica una interrupción en el pin digital 2, este va a ser una interrupción externa para el encoder. El nombre de la función va a ser interrupción y está dada por la variable flanco, que recordemos flanco es una variable de tipo booleano que inicia en 0 para indicar que inicia por falling edge. El timer 1, que va a ser la interrupción de 5 milisegundos para ejecutar el PID, se configura en 5 milisegundos y nuestra función se va a llamar PID. Se inicia la comunicación serial en 9600 baudios. Se especifica que el pin PWM, que recordemos que PWM es el pin 8, va a ser de tipo salida, y los pines 52 y 53, donde se mandará la señal del puente IH para que gire en sentido horario o antihorario del motor, también están dados como salidas. Bueno, una vez explicado este void setup, voy a proceder a explicar las interrupciones. Primero se tiene la interrupción externa del encoder, en el cual al momento de que sucede esa interrupción se pregunta si el pin digital 2, que es donde se puso en alto la bandera de interrupción, es igual al pin digital 4. El pin digital 4 está conectado a la fase B del encoder. El pin 2 está conectado a la fase A. Entonces, si estos son iguales, se dice que la variable pulsos, que es donde se albergan los pulsos del encoder, se disminuya. Y en caso contrario, en que sean diferentes estos, se aumente. Esto para determinar si el motor está girando en sentido horario o antihorario. Por último, la variable flanco se niega, es decir, si estaba en 1 pasa a ser 0 y si estaba en 0 pasa a ser 1. Y que esta misma interrupción se ejecute ahora debido a la variable flanco, que está, de acuerdo a esta instrucción anterior, alterna entre falling y rising edge. Bueno, ahora se tiene el void PID, que es la interrupción por tiempo de 5 milisegundos, donde se ejecuta todo el algoritmo del PID. Bueno, aquí primero se calcula el error. Recordemos que el error es el set point menos pulsos. Estas dos variables tienen que estar en las mismas unidades, así que el set point que nosotros le tenemos que dar es en pulsos del encoder, no en grados. Se calcula la parte derivativa, que es error menos el error anterior entre el tiempo de muestreo, la parte integral, que es el error menos el error anterior por tiempo de muestreo entre 2, más la parte integral anterior. Se calcula U, que vendría siendo el error por Kp, más Ki por la parte integral, más Kd por la parte derivativa.
Y ahora se especifica que el error anterior sea igual al error actual, una vez que se ha calculado todo lo anterior, al igual que la parte integral anterior sea ahora la parte actual. En esta parte se determina el bias, bueno, más bien se le suma el bias. Si U es menor a 0, es decir, que nuestro motor debería girar en sentido contrario, se le resta bias para que sea un número negativo. En el caso contrario, se le suma. Igualmente, si eh, la variable U excede los 255 unidades, es decir, nuestro cycle duty al momento de ser de 8 bits, no puede sobrepasar 255, entonces que lo tope en 255. Y de la misma forma, si es menor a menos 255, entonces que tope esta variable en 255. Bueno, ahora se va a explicar el void loop, que va a ser el que se va a estar ejecutando cada vez. Bueno, nosotros eh, primero tenemos el array de datos recibidos. Este se recibe por medio de comunicación serial. En dado caso de que no haya comunicación serial y el Arduino empiece a trabajar, pues todas las variables están en cero. El PID prácticamente nos daría cero porque se inicializan las constantes KP, KI y KD en cero. Es decir, para esto primero se debe de pasar a la parte eh, donde se inicia la comunicación serial. Aquí prácticamente es al final de nuestro void loop. Se tiene que si se están recibiendo datos por serial, entonces se lea recibir datos y se van a recibir un total de 19 datos, bueno, 19 bytes, y se van a almacenar en datos RX, que vendría a ser nuestro array de tipo char. Estos datos recordemos que se van a encontrar en código ASCII y que se mande los datos a transmitir. Los datos a transmitir se calculan en esta parte de arriba que posteriormente voy a explicar. Y el serial flush, que es prácticamente para que se terminen de enviar los datos por serial. Entonces se dice de que se entra una condición de if de si el primer dato que se recibió, es decir, la posición 0 de nuestro array datos RX, tiene un signo más o un signo menos, esto en código ASCII, entonces este quiere decir que se está trabajando en modo manual y que duty, o sea, el valor de nuestro PWM, eh, sea igual al segundo elemento de datos RX por 100 menos 48, porque recordemos que el número 0 en código ASCII es igual a 48, entonces para que sea 0 digitalmente en variable int se le debe restar 48 por 100, el siguiente elemento menos 48 por 10 y el siguiente elemento menos 48 pues se podría decir que por 1. Entonces nosotros tenemos que el primer elemento del array determina si se va a trabajar en modo manual o automático. En dado caso de que se trabaje en modo manual, los primeros tres elementos, los primeros cuatro elementos, ya contando el más, los siguientes tres serían el valor de el PWM que se eligió aquí mismo en el modo manual por medio de esta barra deslizadora. En el dado caso de que no sea más o menos el primer elemento, entonces quiere decir que se está trabajando en modo automático. Y para esto se envía el set point en este set point de 0 a 360 en los elementos del array correspondiente al 1, 2 y 3. Esto menos 48 por 100. Y pues así se calcula el set point en grados. Después los siguientes elementos van a ser leer las constantes que se están mandando igualmente desde nuestro instrumento virtual. Bueno, la variable KP va a ser igual a los siguientes 5 elementos del array, pero ahora por 10, por 1, por punto 1, por punto 01 y por punto 001. Es decir, que se va a leer las variables KP, KI y KD pueden ser de dos cifras
más 3 puntos decimales. Es por eso que es esta operación. Bueno, se lee KP, KI, KD con los siguientes elementos y se calcula el set point, pero ahora en pulsos, que se almacenó en la variable grados LB, o sea, los grados provenientes del LabVIEW, por 748 entre 360. Recordemos que en esto queremos pasar de grados a pulsos del encoder. Y recordar que nuestro encoder trabaja a 278 pulsos por revolución. Entonces de esta manera se convierte el set point que es usado en el PID a pulsos del encoder. Bueno, ahora sí que se entendió la de la comunicación serial, podemos iniciar con el void loop. Ahora sí. Ahora, se tiene primero un switch case que prácticamente lee el primer elemento de nuestro array de datos RX que se recibieron por comunicación serial. En el dado caso de que sea un signo más, entonces ponemos nuestros pines que controlan el sentido de nuestro puente H en low y high respectivamente para girar en sentido horario. Se dice que analog bright se ponga el cycle duty, que recordemos en la parte serial si es más o menos. El duty toma el valor que le mandamos desde el LabVIEW del PWM, y que bueno, esta parte es para enviar los datos, que duty tx sea igual al cycle duty que estamos manejando, y que the cycle, que es prácticamente una variable de tipo string, sea igual a pues el duty cycle. Y como en este caso quiere decir que se está girando en sentido horario, le pongo una P al final, indicando de que se está girando en sentido horario. En el dado caso de que el primer elemento de nuestro array de datos RX sea un signo menos, entonces se intercambia el sentido, ahora gira en sentido antihorario con estos dos pines, e igualmente mande al pin 8 el cycle duty que nosotros estamos mandando desde el LabVIEW. Ahora igualmente se almacena el cycle duty en la variable duty tx y se pasa a tipo string con esta igualdad entre variables. Y como ahora se está girando en sentido antihorario, que se le agregue una n de que está girando en sentido horario. Bueno, el caso de default es el caso en que pues no se está recibiendo un menos o un más en el primer elemento, así que entra a modo automático. En este modo automático nosotros tenemos que si la variable u que nosotros calculamos en el PID determine hacia dónde va a girar nuestro motor. En este caso, si es menor a x, si es menor a 0, va a girar en sentido horario. Y que duty sea igual a menos u, porque al momento de ser el valor negativo, nuestro cycle duty debe de cambiarse a positivo. En el dado caso contrario, pues quiere decir que gira en el sentido opuesto, y duty puede ser igual a u sin ningún problema. Se manda la instrucción de que se manda el pin 8 el cycle duty, y esta parte de si u es menor a 0, es decir que el motor debería girar en sentido contrario, se almacena en la variable de cycle para poderlo enviar con el LabVIEW, hacia el LabVIEW, y se le agrega una n que está girando en sentido antihorario. En todo caso contrario se hace lo mismo, pero ahora se asigna al final una variable p indicando que se está girando en sentido horario. Bueno, ahora se pasa con el proceso de datos para enviar. Nosotros siempre queremos enviar una cadena. Esta cadena siempre va a ser de 10 caracteres. Los primeros 6 van a ser el valor en pulsos del encoder, es decir, los pulsos, si son negativos, pues se
convierten a positivos y se le agrega una N indicando que son pulsos negativos del encoder. En el dado caso contrario se le asigna una P al final. Bueno, aquí después entra un ciclo while porque siempre queremos estar mandando 10 caracteres. Entonces, los primeros 6, como había dicho, son los pulsos del encoder. Entonces, si no se completan esos 6 caracteres, se le agrega un 0 al final. Más bien al principio de la cadena. Y ahora, para el decycle, que quiere decir nuestra variable del setPoint, tiene que ser siempre de 4 caracteres. Si no se completan, pues se le tiene que agregar igualmente ceros. Y al final se concatenan datos tx y decycle almacenados en datos tx para enviarlos, que es lo que estamos enviando en el serial. Bueno, con esto se termina la explicación del código y se procede a explicar el código de la interfaz de usuario en el view, que es aquí donde sirve para todas las cadenas que nosotros estamos enviando. Bueno, primero se inicializa el visa para leer en el puerto serial. Se toma con esta el tiempo en segundos y se pasa a double. Esto para saber en qué momento se inició el programa. Igualmente se configura un archivo para que almacene los datos pues que se están ejecutando. Se almacena el modo de operación, el modo automático o manual, el tiempo, el setPoint, la posición angular actual, el error y el cycle duty que se está ejecutando en ese momento. Bueno, después se pasa al ciclo while el ciclo principal de nuestro programa, y pues empieza ejecutando aquí si estás en modo manual o en modo automático, de acuerdo a este control. Si se está en modo automático, entonces el setPoint, por medio de este VI, se completan 3 caracteres. Pues si va de 0 a 360 siempre tiene que ser 3 caracteres los que se van a enviar, que en este caso, por ejemplo, si son 20 grados los que yo quiero mandar, este VI lo que hace es transformarlos a 0.20 para que se completen los 3 caracteres. Aquí se puede ver. Ahora para las variables KP, KI y KD se hace algo similar. Sin embargo, estas, como pueden ser de tipo decimal, pues lo que se quiere es que siempre se completen 5 caracteres. Por ejemplo, si yo tengo 3.28, que lo convierta a las dos primeras serían las unidades, luego punto 28, 280, para que se completen los 5 caracteres que estas necesitan. Se concatenan y pues en el se concatenan con un 0 para que este 0 le indique al programa en el Arduino que se está ejecutando en modo manual, y en total serían 1 más 3 más 5 más 5 más 5, serían 19 caracteres los que se estarían enviando a Arduino. Por esto se especifica que se deben recibir 19 bytes en la comunicación serial. Bueno, aquí se desactiva para que no se vea, más bien se activa para que se vea el setPoint. En el dado caso de estar utilizando el modo manual, pues se hace algo similar, de acuerdo al control que tenemos para determinar si gira en sentido horario o antihorario. Se va a enviar un más o un menos, que es lo que se comentaba acá, si entra a modo manual o modo automático, en este caso modo manual. Y igualmente el cycle duty se envía y se completa con 3 caracteres con el mismo sub-VI que se explicó en el modo automático. Igualmente move, recordemos que es nuestro control para que el usuario al presionarlo se empiece a mover. En el dado caso de presionarlo, pues se especifica que se envía el cycle duty, y pues si no se está presionando, pues un cycle duty de 0. Y pues realmente se concatenan todos estos caracteres
y lo demás se rellena con ceros, pues no se está enviando ninguna de las constantes porque se está trabajando en modo manual. Y estos que sean enviados por medio de Visa hacia el Arduino. Bueno, aquí se tiene también un case para en dado caso de que se presione el paro de emergencia. Si no se está presionando, pues se envía lo proveniente del modo manual o modo automático. Y pues si no, se envía de que trabaje en modo manual, pero con un cycle duty de 0 para que se detenga el motor. Y también por medio de los property nodes se desactiva los controles manual y automático en este caso el set point y el botón de mover. Bueno, se procede a recibir los 10 bytes provenientes, 15 para que puedan leerse todos sin saturarse. Y pues recordemos que nosotros estamos enviando desde acá 6 bytes en los que se especifican los pulsos del encoder y si son positivos o negativos en 6 caracteres y otros 4 caracteres que indican el cycle duty y si este es positivo o negativo. Bueno, estos se concatenan y dan un total de 10. Entonces estos se procesan en este sub-VI, en el cual pues prácticamente lo que se dice es que los primeros 5 caracteres determinan los pulsos, el siguiente byte determina si es positivo o negativo, y por medio de aquí, de esta operación, se pasan de pulsos a grados para que coincida con el set point de aquí del LabVIEW. Entonces se obtiene la posición angular. Luego se leen los siguientes 3 caracteres, o sea, del set point de 6 y longitud de 3 caracteres para determinar el cycle duty. Y el último byte, que indica que si es negativo o positivo, pues le da el signo al cycle duty de manera numérica. Bueno, después se sigue para que por medio de este código se pase la posición angular actual a la gráfica. Y asimismo recordemos que al principio de nuestro programa se ejecutó la hora en que empezó. Entonces cada vez que se ejecuta este while se toma de nuevo la hora, se le resta a la primera, más bien se resta la hora en que empezó a esta que se está calculando cada ciclo while, para que tengamos en el eje X el tiempo en el que se están recibiendo los datos. Y bueno, ya en este último case, en el dado caso de que nuestro botón de save esté en 1, pues indica que se van a guardar los datos en el archivo .txt que se especificó aquí al principio. En este se pasa primero se especifica primero a partir de este build array de que el primero va a ser para que especifique el modo manual o modo automático proveniente de aquí, de acuerdo al control que tengamos. El siguiente va a ser el tiempo, que con esta instrucción se está pasando de double a string para que pueda conformarse el array. El siguiente sería sería la posición, sería más bien el set point en el dado caso de que se esté utilizando el modo manual. Se envía una variable de nota number para que pues al momento de ser modo manual el set point no aplica, y si no pues que se envíe el set point que nosotros estamos utilizando aquí en el modo automático por medio de esta perilla. Después que se adquiera la posición angular actual y se almacene, se calcula asimismo el error
por medio de el set point menos la posición angular actual entre el mismo set point para determinar el error, y por 100 para ponerlo en porcentaje. Este porcentaje pues se concatena igual a este array y pues se almacena en el archivo. Ahora, si ya se quiere terminar el control, pues se presiona el botón de stop. Y el botón de stop lo que hace es que si no está activo, pues como se puede ver, los cables del Visa van a pasar sin ningún problema, es decir, sin ninguna operación de por medio. Y si no, simplemente se escribe esta cadena de caracteres por serial, que lo que va a indicar es que se va a activar el modo automático, y los siguientes tres números, un set point de 0 con las variables correspondientes, más bien las constantes KP, KI y KD, para que al final nuestro motor se vaya a la posición de home, es decir, de 0 grados. Ajá. Bueno, ahora aquí ya se tienen determinadas las variables KP, KI, KD, que son propias de la planta del motor que estoy utilizando. Estas variables, ¿cómo se determinaron? Bueno, se utilizó el método de oscilación, y así como la tabla de Tyros y Luyvan, que es esta que está aquí, se puso a oscilar el PID solamente teniendo una KP de una ganancia crítica para que se ponga a oscilar, y las constantes K y KD estarían en 0, y se obtuvo la siguiente gráfica. Como se puede ver, más o menos está oscilando regularmente, y pues para determinar estas constantes, ya que se tenía la ganancia crítica, que en este caso fue de fue de 7.83 en KC, en KP pues, y se determinó el periodo crítico con la diferencia de tiempos entre un pico de nuestra gráfica. Un pico de nuestra gráfica. Ahí. No, de esta gráfica. Entre pico y pico pues se determinó el periodo crítico, y se procedió simplemente a realizar las operaciones necesarias para obtener la constante KP y los tiempos T y TD. Aquí se puede ver la constante KP va a ser igual a la ganancia crítica entre 2.2 que se tiene. El tiempo de integración va a ser igual a 1 entre 0.45 por el periodo crítico, que vendría a ser este. Y TD va a ser igual a 1 entre 6.3 por el periodo crítico, igual se tiene aquí. Y pues KP, KI y KP, y KD más bien, pues simplemente es el tiempo de integración por la constante KP. Igualmente para el tiempo derivativo, TI por KP. Y pues por eso se determinaron estos números para hacer las constantes del PID enviadas desde aquí. Bueno, ahora se va a explicar cómo se obtuvo la función aproximada, la función de transferencia aproximada de la planta. Bueno, se sabe que para aproximar una función de transferencia a un modelo de primer orden, pues nosotros tenemos que el modelo de primer orden con retardo está dado por la expresión función de transferencia es igual a K por E elevado a la menos teta por S, todo eso entre T1 por S más 1. Y para obtener esto, teta y T1, pues se necesita aplicar un
un escalón a la planta. Bueno, aplicando el escalón, pues se debe de obtener el 63.2% de su amplitud y el 28.4% para así tener este sistema de ecuaciones y al resolverlo obtener cuánto vale teta y cuánto vale T1. Ajá. Aquí por ejemplo se puede ver en la gráfica. Sin embargo, para esta planta en donde se busca controlar la posición angular del motor, pues si nosotros le aplicamos un escalón, digamos un cycle duty de 200, pues la gráfica simplemente crecería y crecería, se iría hasta el infinito. Pues no, nunca se llegaría a estabilizar. Entonces, para obtener la función de transferencia de esta, se eligió por medir la velocidad, aplicar un escalón y medir la velocidad. El escalón aplicado fue de un cycle duty de 200 y pues se obtuvo esta gráfica. Si bien no es la gráfica más lineal posible, pues se puede establecer que más o menos tiene 1200 revoluciones por segundo. Bueno, 1200 grados por segundo, porque así es como se sacó. Es importante señalar que pues nosotros al momento eh, de controlar la posición la estamos controlando en grados. Es por eso que se eligió medir la velocidad en grados por segundo. Bueno, aquí se puede ver la gráfica de acuerdo a los datos muestreados. Y pues el 63% de 1200 es 758.4 y el 28.4 es 340.8. Asimismo, el cycle duty, es decir, la U que se aplicó, es de 200. Entonces, por medio de la amplitud que escaló, que vendría a ser KU, eh, y la U que es el cycle duty de 200, se puede obtener la K, que se busca obtener para aproximarlo a esta expresión. Bueno, habiendo obtenido el 63.2 y el 28.4, se eh, obtienen los tiempos donde se alcanza esta amplitud. Y bueno, de acuerdo a la gráfica, el 63.2% se alcanzó en el 0.0938765 segundos y el 28.4 se alcanzó en el 0.462470. Bueno, al plantear esto en el sistema de ecuaciones, que ya hemos visto acá, este, se obtuvo que teta es 0.02242 y T1 eh, sería 0.071445. Entonces, al momento de aproximarlo a este modelo de primer orden con retardo, se obtiene que la función de transferencia para la velocidad es esta que tenemos aquí, que es la función de transferencia, sería igual a 6, que sería k, por e a la menos 0.02242 entre 0.771445 por s más 1. Entonces nosotros tenemos velocidad aquí. Entonces para obtener la posición simplemente se integra. Entonces integrar en Laplace sería multiplicar por 1 entre, entre s. Al momento de multiplicar esta expresión de arriba por 1 entre s, se obtiene la que está abajo, aquí, s cuadrada y más s. Pues así se multiplicó. Entonces esta que está aquí vendría a ser la función de transferencia de la planta. Ujú. Bueno, aquí podemos visualizar lo que vendría a ser la planta. Bueno, de este lado tenemos la laptop que va en el que se puede observar
interfaz visual en LabVIEW. Y pues de este lado se tiene lo que vendría siendo la electrónica. Se tiene la fuente de poder para alimentar al motor. Esta va a estar trabajando a 9 volts. Y de este lado se tiene el motor. Como se puede ver, se pegó ahí un transportador para visualizar la posición del mismo. Y pues acá se tendría lo que vendría siendo el controlador, que es un Arduino Mega y un puente H L298. En este encapsulado pues tiene la ventaja de que se puede, eh, viene ya adecuado para el control de giro de dos motores. Asimismo tiene un regulador a 5 volts para que alimentando a más voltaje el motor pues nos entregue ahí un regulador a 5 volts para alimentar nuestro controlador. Bueno, entonces a partir de aquí se alimenta el Arduino. Ahí se puede ver las conexiones. El motor está conectado aquí a las terminales que invierten la polaridad para controlar el giro. Estos dos cables, el amarillo y naranja, están conectados acá para controlar por medio de los pines 52 y 53 el giro del motor. El cable blanco va conectado al pin 8, que nos está entregando la señal PWM para controlar el cycle duty. Y pues se está compartiendo tierra con el encoder. El encoder se está alimentando a 5 volts. Estos cables verde y amarillo vendrían a ser las fases A y B del encoder. El amarillo es la fase A, que está conectado al pin 2 para activar la interrupción por flanco. Y el cable verde al pin 4, que vendría siendo la fase B, para pues determinar hacia dónde está girando el motor. Se tiene también aquí la conexión hacia un cable USB a TTL para la comunicación serial. Aquí se está conectando TX con RX del Arduino y RX con TX también del Arduino. Esto pues para controlar por medio de la computadora en comunicación serial lo que vendría a ser las constantes y el set point. Bueno, eso sería todo. En un momento más voy a mostrar cómo funciona aquí nuestra planta. Bueno, ahora se va a iniciar con la prueba de este control PID para la posición angular del motor. Como se puede ver, aquí se puso la cámara del celular para ver cómo se va moviendo el motor. Ok. De este lado, en la pantalla, tenemos la interfaz de usuario. Como se puede ver aquí, el COM14 es el puerto que se va a utilizar para la comunicación entre la View y el Arduino. Aquí tenemos la ruta del archivo para guardar los datos. Se guardan en formato TXT. Se va a llamar PayDel, que voy a utilizar ahorita. Y se tiene activo el botón de salvar para que en cuanto se empiece a correr el programa, pues se guarden los archivos en el TXT, los datos. Yo puedo poner el set point en donde quiera. De todos modos, cuando se inicialice, va a pasarse a cero el set point. Es una rutina de inicialización. Y pues voy a comenzar. Voy a iniciar encendiendo la fuente. Ahí se puede ver a 9 volts con lo que va a trabajar nuestro motor. Vuelvo a regreso y voy a inicializar esto. Como se puede ver, pasa a 0. Yo puedo poner aquí un set point de 180. Ahí vemos que se cumplió. Puedo moverlo también con la perilla. 130, 90, 0. Ajá. Vuelve a 0. Puedo alternar entre modo manual automático. Aquí yo puedo seleccionar una versión Cycle Duty de 63
y se va a mover. Puedo cambiar hacia donde se mueve, puedo aumentar la velocidad, ajá, y cambiar a modo automático. Ahí se puede ver. Tenemos el botón de prueba de emergencia, me bloquea esto hasta que yo lo vuelva a activar. Lo puedo volver a mover. Igualmente acá, ajá, puedo cambiarlo, botón de prueba de emergencia, y puedo volver aquí al modo normal. Al momento de parar yo el instrumento, vuelve a su posición inicial de 0. Y pues ahí podemos dejar la prueba. Ahora para ver que se está ejecutando en el Arduino, yo voy a desconectar el cable serial de la computadora y voy a mover manualmente el motor. Voy a desconectar el cable que conecta el PWM para que me permita moverlo, porque el motor tiene mucho torque. Entonces yo lo puedo empezar a mover ahí, y yo al momento de que lo vuelva a conectar, como pueden ver, vuelve a su posición original, que es 0. Bueno, el set point que se quedó. Bueno, aquí podemos ver en la gráfica cómo reaccionó ante el set point que le pusimos. Voy aquí, por ejemplo, a acercar esto. Voy a acercar aquí el primer set point que le pusimos, que fue de 180. Voy a acercarlo un poco más. Ahí está. Bueno, como se puede ver ahí, yo le di el set point más o menos en el 4.39 segundos de que empezó a correr. Y pues llegó más o menos acá al 4.9, donde se estabilizó. Aquí podemos ver un pequeño pico. Y pues voy a hacer la resta para ver cuánto se tardó. Es 4.9 menos 4.39. De acuerdo a la calculadora, se tardó 0.51 segundos. O sea, medio segundo en llegar. Bueno, y aquí terminaría la prueba.